Gloria a Dios. ¿Cómo está? Buenas tardes. Casi. Todavía podemos decir buenos días. Voltee y salude al hermano, a la hermana que está junto a usted. Dele la mano, solamente no se levante. Dígale cómo está. Bienvenido. Gloria a Dios. El día de ayer nos tocó salir y estuvimos en la ciudad. Resulta que una hermanita se casó por el civil y decía, es que no tengo recursos para hacer una comida, no tengo recursos para hacer más que eso. Así que ellos decidieron solamente casarse por el civil, ¿verdad? Pero su hermano decidió alquilar un sitio y decirle, yo pongo el lugar. Sus padres se apuraron, consiguieron y dijeron, pues ponemos la comida para 100 personas, ¿verdad? Y bueno, ya se tenían dos. Luego un señor que estaba atendiendo ese local se enteró y dice, yo lo adorno. Alguien conocía a un trío cantantes, ¿verdad? Y ellos se comprometieron a amenizarlo sin ningún costo. Y ellos estaban sorprendidos porque alguien les regaló el vestido, alguien les regaló el traje y todo lo demás vino cayendo poco a poco. Cuando uno tiene ganas, tiene deseos de poner las cosas en manos de Dios, todas las cosas empiezan a acomodarse para que su gloria se manifieste. Y gracias a Dios pudimos celebrar ese matrimonio, pudimos sellar ese pacto allá en aquel lugar. Nos cansamos mucho, sí, porque fue un viaje relámpago, fuimos, tomamos el servicio y nos regresamos, ¿verdad? Muy pesado. La Ciudad de México está que arde, hay mucha polución, hay un smog terrible. Desde que llega uno a Tepeji se ve la nata, una niebla terrible, ¿cómo está? ¿Verdad? Y cuando entra uno, solamente a la altura de Tepozotlán, empiezan a arder los ojos, ¿verdad? Y todavía nos encontramos personas allá adentro que dicen que las autoridades están exagerando, ¿verdad? Así que, bueno, vemos ahí cómo se va dando esto. De igual manera, cuando estuve mirando toda la palabra para poder compartir, me llegaba al recuerdo una personita, un matrimonio que no es matrimonio. ¿Por qué digo esto? Bueno, ellos tienen 40 y pico de años juntos. Un día se juntaron el hombre y la mujer jóvenes y le dijeron, ¿qué te parece? Vamos a estar juntos, vamos a formar una familia, vamos a hacerlo y más adelante, ¿verdad? Si Dios lo permite, nos casamos. Y así vivieron 40 años, ¿verdad? Y preguntaba uno, ¿realmente estás ante Dios con eso? Y miramos aquí un pacto que se da entre dos personas, pero nunca se ratifica delante de Dios, nunca se le da legalidad delante de Dios. Solamente fue el pacto de dos personas por motu propio. Algo querían las dos personas, quizá habitar juntos, quizá formar una familia, quizá cubrirse uno del otro en cuanto a sus soledades, quizá podía venir una circunstancia meramente sexual, quizá podían darse muchos casos. La cuestión es que tenían 40 años y me decían, bueno, entonces nosotros no estamos casados. Y les digo, sí, ustedes están casados, por supuesto, pues están bajo pacto, pero es un pacto determinado por ustedes que nunca se le pidió la bendición a Dios y nunca se sometió a ese pacto. Ese pacto de ustedes, el día que ustedes lo definan, lo rompen, porque no tiene ninguna legalidad.
El día que ustedes lo decidan, uno le da una patada al otro y dice, se acabó. No hay nada que nos una. Pero cuando se hace este pacto delante de Dios, ocurren cosas formidables, cosas maravillosas. Y más que nada, es una estabilidad espiritual. Una estabilidad que va a romper todas las cosas y donde van a caminar rumbo hacia la eternidad, en donde ya no se hay más nada, porque es un pacto eterno, es un pacto que se sella delante de Dios, es un pacto que camina bajo los cánones de Dios. Así que miramos, ¿verdad?, que el día de ayer estuve hablando acerca del pacto y bueno, fue algo bonito. Terminamos el evento y nos vinimos de regreso a buscar el auxilio del aire, porque estaba muy denso allá. Yo quiero compartirles hoy algo de lo que hacen nuestras palabras. Nuestras palabras forman un pacto con lo que somos. Así como ese hombre, después de 40 años, esa mujer, estaban firmes, tenían hijos y permanecían. ¿Por qué estaban firmes si habían hecho un pacto de labios? Bueno, cuando las palabras tienen toda la intención de hacer, la intención del Espíritu, las palabras se forman y crean fe. Y la fe es la que mueve montañas. Esas dos personas, no había nada. Y quizá decía, ¿por qué hay personas que van, toman el pacto, lo llevan a bendecir y a los 4 o 5 años, algunos de los dos caen en el adulterio y ¡pau!, rompen y hacen trizas al matrimonio? ¿Por qué hay personas así? ¿Por qué esas dos personas con 40 años permanecen juntos y son un ejemplo también para sus hijos, excepto por el pacto? Y miramos que hay decisiones espirituales que nacen en una palabra. Y es ahí donde me quiero meter. Acompáñeme a Santiago capítulo 3, en el versículo 1. Y dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El que enseña va a tener la responsabilidad de la palabra y la palabra misma le va a juzgar cuando falle. Porque todos ofendemos de muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Vemos aquí el consejo que está dando el apóstol Santiago y la enseñanza que da en relación a la lengua, ¿verdad? Dice que tenemos que definir el peso de nuestras palabras. Tenemos que definir lo que hablamos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando está atrás el corazón de cada palabra, forma un lazo. Hay un lazo. Y en medio de ese lazo las personas crean algo bueno o algo malo. Voy a estar hablándoles acerca de esto posteriormente, lo que conlleva las buenas palabras, la bendición de los padres, la bendición de los hijos, la bendición de la gente. Pero también voy a hablarles acerca de la maldición, el chisme, el rumor, las palabras ociosas, las palabras que caen para provocar algo y la gente se olvida. Todo eso lo voy a estar tocando en lo sucesivo. Hoy solamente quiero hablarles del poder de la palabra cuando está ligada al Espíritu y produce la fe.
y la fe transforma a las personas, ¿verdad? Así que vemos aquí al apóstol Santiago hablando acerca de esto y dice acerca de la lengua, cómo va a trabajar, y les dice no puede ser bendición y maldición al mismo tiempo. No se puede. Recordemos el proverbio en 18:21, ese proverbio que está hablando Salomón y está diciendo grandes cosas aquí, ¿verdad? Cuando él habla acerca de ese proverbio, está enseñando y dice en el versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El mucho hablar conlleva todo esto. Hay personas que hablan mucho, constantemente están hablando, tratan de enseñar, tratan de decirle a las personas, estás equivocado, tratan de decirle a las personas, no obres así. En todo momento tratan de definir que ellos tienen la razón y nadie más. Y es a través de ello como se maneja esta cuestión, la muerte y la vida. ¿Cuántas veces hemos de mirar la muerte y la vida en lo que hablamos? A veces retractamos a las personas, a veces obstaculizamos su decisión, a veces aconsejamos correctamente, a veces damos una buena dirección en cualquier tipo de evento. Pero dice la Escritura, ¿qué tan sabio eres para poderlo llevar? ¿Qué tan sabio eres para poder hacer esos cambios? ¿Verdad? Tenemos varias cosas. Cuando tú hablas, se va a desencadenar una fuerza. Cuando tú hablas y lo haces con la fe, con la decisión del Espíritu, se va a abrir un mundo especial en todo lo que tú hablas, en todo lo que tú dices. Y es la fe lo que va a trastornar el mundo que nos rodea y va a mover las montañas inclusive para que tú puedas obtener o alcanzar lo que tu palabra dice, porque estás sujeta a tu espíritu, porque eres uno con tu espíritu y porque la decisión que tienes por las palabras van a mover todo un entorno para que tú puedas obtener algo. A veces una enseñanza y a veces otras cosas. Recordábamos algo más como la escritura, ¿verdad? Algo hermoso que pasa en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, y vamos a ver aquí, porque Jesús está caminando, es la historia, ¿verdad? Jesús va a caminar en el mar y va a estar allí. Y vemos aquí en el versículo 22 la historia. Y dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando le llegó la noche estaba allí solo. La barca estaba en medio del mar, azotada por las aguas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Quiero que se imagine usted ese evento. Jesús viene caminando sobre el mar probablemente se puso calmo y venía Jesús caminando sobre de él. Los discípulos miraron. El mar es sumamente oscuro, casi en todas las fechas, excepto en ciertas fechas de verano, que está ampliamente estrellado. Y es probable que fuese así, podían mirar a Jesús venir, brillar con la luz de las estrellas, caminar ahí. Y vemos aquí que ellos decían, un fantasma, y cada uno de ellos se espantaba. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no temas. Ya estábamos hablando de una distancia en donde se podía oír la voz de Jesús y tenía que superar el oleaje, tenía que superar el viento, así que podemos pensar que la voz de Jesús fue potente. Y respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Esta palabra muchas veces nosotros la utilizamos. Queremos que Jesús nos diga, anda sobre las aguas. Queremos hacer la obra de Jesús. Y Jesús nos dice, ven, ven. Pero cuando miramos
que tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que cambiar nuestro corazón, tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra manera de ser, es cuando sentimos que nos hundimos. Lo mismo le estaba sucediendo a Pedro en este pasaje. Él le había preguntado: Señor, yo quiero hacer lo que tú haces. Muchas veces hemos escuchado en la iglesia personas que dicen, personas que hacen, pero solamente eso, meras palabras, no las vemos en el mar, no las vemos caminando el camino de Jesús, no las vemos mirando las circunstancias que muchas veces no son favorables. Cuando miramos que a medianoche tenemos que salir, cuando miramos que tenemos que atender a personas que han hablado mal de nosotros. No, tenemos que atender a personas que nos han causado problemas, personas que de alguna manera el Señor las ha traído a nosotros y tenemos que caminar con ellas. Cuando miramos el tipo de problemas, cuando miramos cómo se mueve el mar, lo más fácil es huir. Me hago un lado. En lugar de enfrentar qué es lo que estamos haciendo. Decía una persona: yo tengo problemas con todo mundo. Tengo problemas en la escuela con los maestros, con la dirección. No me aguantan, no me soportan. Yo tampoco los soporto. Y llego al trabajo y tengo problemas con mi jefe. Y voy a la iglesia y tengo problemas también con los ancianos. Es que el problema no es la gente. El problema radica en ti. El problema está en ti, que no has decidido caminar como Dios quiere. Él le dijo en el versículo 29, ven. Y fue a expensas de un compromiso. Pedro primero se comprometió: Señor, yo quiero ir. Señor, yo quiero caminar. Señor, yo quiero hacer eso. Señor, yo quiero seguir tus pasos. Y Jesús le dijo: ven. Y esa palabra va a cambiar todo nuestro entorno. Muchas veces pensamos que podemos hacer grandes cosas sin escuchar la voz que dice: ven. Solamente la palabra la escuchó Pedro. Los otros 11 estaban con miedo, estaban con temor, estaban mirando un fantasma, estaban mirando algo que no estaba a su alcance, estaban mirando algo que no querían comprometerse, algo que no querían hacer. Y él le dijo: ven. Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: sálvame. Jesús no nos va a dejar nunca, pero nos hace responsable de lo que hablamos. Jesús no nos va a desamparar, pero nos dice: hay consecuencias de tu hablar. Y aquí miramos a Pedro diciendo: Señor, yo quiero seguirte. Anda pues, ven. Pero el miedo empezó a llegar a él. Cuando quitó la visión de Jesús, cuando dejó de ver a Jesús, empezó a ver los problemas, empezó a ver el mar picado, empezó a ver la lancha a un lado, empezó a ver cómo se movía y empezó a entrar el miedo en su corazón. El miedo es el gran enemigo de las decisiones. El miedo es el gran enemigo de la fe, porque produce una fe en contra. Cuando tú tienes miedo, estás llamando lo que temes. Cuando tú tienes temor, estás alentando que aquello que te espanta vuelva a presentarse delante de ti. Esta historia entonces nos deja ver una palabra de fe: Señor, yo quiero seguir tus pasos. Y la voz de Jesús que le dice: ven. Es terrible cuando Jesús te dice: ven, que empieces a caminar en el mar. Un mar picado, un mar que dice Apocalipsis que ese mar es la gente. Son multitudes, son naciones, son muchedumbres, son lenguas. Quiere decir que es gente. Cuando empezamos a caminar en medio de la gente es cuando empezamos a mirar nuestras propias debilidades. Empezamos a mirar nuestro propio temor, quiénes somos, cómo somos y qué es lo que vamos a hacer. Pedro empezó a mirar todo eso. Era muy fácil para Jesús caminar en el mar, porque Él estaba más allá de todo eso. Pero Jesús nos estaba enseñando que como hombre se podía hacer. Y como hombre, Él se había despojado de su divinidad y venía caminando como un hombre que cree en la palabra de Dios. Así que miramos aquí a Pedro caminando, poco a poco adentrándose en ese mar, hasta que de repente empieza a mirar cómo se mueven las olas, cómo se mueven. Y empieza a crearse un miedo, un temor. A veces, aquí en la iglesia, al escuchar la voz de otros se produce ese temor.
Ah, tú no puedes. Ah, tú no debes. Ah, estás muy pequeño. Ah, tú no, tienes que cumplir. Y, sabes, podemos mirar cómo hay personas que se convierten en enemigos del crecimiento de otros. Quizá, quizá no queriéndolo. Quizá solamente están trasladando sus propios miedos. Están trasladando su propio fracaso. Están trasladando su propia manera de ser. ¿Y qué sucede con eso? Vemos una contaminación. Esa contaminación la vamos a ver en unos días. Ahorita quiero que te abarques solamente en el concepto de fe. Es pues la fe, dice, es pues la fe, es pues la fe. Qué hermoso. Y uno se queda pensando, pues, ¿qué es la fe? Y dice, es la certeza de lo que tú crees. Pero de lo que tú crees no implica tenerlo en la mente, sino tenerlo en el corazón. Vuelvo al ejemplo de esas personas que viven juntos por 40 años. ¿Por qué están juntos después de 40 años? Ah, porque yo me uní con esta mujer hasta que la muerte nos separe. Y la mujer, oiga usted, ¿y por qué se unió con este viejo? Porque quería formar una familia y dice, es hasta que la muerte nos separe. Estaba inmiscuido su espíritu estaba allí. Su espíritu cuando se unieron, estaban diciendo palabras claves, palabras espirituales, palabras que tenían un fundamento. Las palabras del corazón hacen cambios, transforman a las personas. Y estas personas se habían unido solamente un día. Allá en el pasado habían decidido juntarse, pero seguramente se estableció un pacto entre ambos. ¿Qué le parece si vivimos juntos para crear una familia? ¿Qué le parece si no vamos a ningún lado porque no tengo dinero para el casorio? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si hacemos eso? Le voy a crear, ¿verdad? Le voy a levantar una pequeña chocita, una pequeña casita y ahí vamos a estar. ¿Le parece bien? Sí, pero se van a enojar mis padres. Pero con ellos yo no quiero hacer la familia, la quiero hacer con usted. Y quizá establecieron su pacto en sus palabras, en sus dichos, quizá para acompañar o desechar la soledad que podían tener, quizá para romper la miseria, quizá para formar una casa, no lo sé. El caso que ellos hablaron y de alguna manera se estableció un pacto. Pero ambos habían puesto su corazón allí y al poner su corazón ese pacto se convirtió en un pacto espiritual. Así que yo les dije, ustedes tienen un pacto establecido por ustedes, es decisivo porque se dio en el Espíritu. Pero ¿qué le parece si llevamos ese pacto delante de Dios para su bendición? ¿Qué le parece si llevamos ese pacto y lo ponemos delante de Dios para que su matrimonio se haga legal y reconocido? Ay, es que, ¿no? La mujer que usted tiene, la ha tenido durante 40 años. ¿Y sabe? ¿Vale la pena su vida? Y el hombre volteaba a ver, dice, sí vale la pena mi vida. Daría todo por ella. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes están en esta forma? ¿Cuántos de ustedes tienen esa misma circunstancia? Hace 2 años, creo que fueron 2 años, se abrió aquí en Ebenezer una llamada para que se legalizaran las parejas y los matrimonios y se les invitó a que tomaran un matrimonio, a que legalizaran su unión. Mi sorpresa fue que personas que yo pensaba que estaban casadas desde siempre, se acercaron. Y fueron como 8 o 9 parejas. 8 o 9 parejas. Nos invitaron a estar allá, testigos. Y fue bonito. Ahora, volvamos otra vez. Cuando uno dice las palabras en el Espíritu, llevan solidez. Aquí no hay un sí, no hay un no, son permanentes. Cuando las palabras se dicen ahí, es cuando forman un pacto. Y es la razón por la cual yo le estoy diciendo todo esto. Acompáñeme a Hebreos 11. Y en Hebreos 11:1, en donde se habla acerca de la fe, dice la Escritura,
Es pues por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza. Cuando tú conoces la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Esperas lo que dice la palabra de Dios que va a suceder? ¿O esperas que no suceda? Dice que cuando tú te ligas con la palabra que estás leyendo, a esa ligadura se le llama fe. Y muchos cuando venimos a la iglesia decimos que tenemos fe, pero es muy sencillo, hermano. ¿Cuándo has ido a orar por un enfermo en fe? No digo una oración, Señor, te pido que tú sanes a esta persona y ya, no. Hablo creyendo lo que la palabra de Dios dice, estando ligadas a tu corazón. ¿Cómo caminarías? Y dice en el versículo 3, por la fe entendemos. Dile al hermano, por la fe se entiende. La palabra de fe nos lleva a un entendimiento donde vamos a asumir una posición. El Señor dijo, irás, pondrás las manos sobre los enfermos y estos sanarán. No habla de que la sanidad va a venir o va a incurrir inmediatamente. A eso se le llama milagro. Sin embargo, el milagro también está a tu vista para que sucedan. Pero hoy muchos de nosotros creemos que no va a suceder, que esto ya pasó. Y aquí es donde nos está ganando el oriente. Es donde nos están ganando aquellos lugares. Allá viene el médico brujo, el brujo de la tribu y hace cosas. Y dice uno, ¿cómo es posible que haga eso con un poder que no proviene de Dios? ¿Cómo es posible? Porque ellos creen en las cosas espirituales, algo que en Occidente, algo que nosotros no hemos terminado de aceptar a plenitud. Y la fe nos va a mover hacia todo ello. Dice la Escritura que por la fe, ¿verdad? Por la fe haríamos grandes cosas. Aquí habla de personas que entregaron todo. Pero también en el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si no estás en el Espíritu caminando, ¿y qué es caminar en el Espíritu? Creer lo que Dios dice que va a hacer. Hay una declaración en Victoria que hemos traído y dice, yo soy lo que dice la palabra que yo soy y yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo. Y si me quieres acompañar, quiero que lo repitas. Yo soy lo que dice la palabra que yo soy. Yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo. Amén. ¿Lo crees? Es difícil, pero si la palabra dice que yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Y si no puedo hacerlo, es que mi decisión, mi espíritu no está con ello. Mi espíritu no está rodeando la palabra, ni la palabra está rodeando mi espíritu. Cuando el espíritu de la persona es tocado, la persona puede entrar en un movimiento espiritual grande. Y es por lo cual tú puedes decirle a un demonio que está trabajando en la mente, un demonio que trabaja en tus pensamientos, que crees tú que es un diálogo interno el que tienes cuando estás pensando que puedes hacer y estás enojado y estás maldiciendo y dentro de ti estás despertando violencia y solo es un diálogo interno, son pensamientos propios. Pero ahí es donde puedes escuchar cuando un demonio te dice, no puedes hacerlo. Es ahí donde un demonio te dice, no lo hagas. Es ahí donde un demonio te dice, alguien lo va a hacer. Y es a través de esos diálogos internos que tú amenazas, que tú violentas tus circunstancias, tus pasos. Muchas veces caminamos en ese rango. Pero hoy, amado hermano, dice la Escritura, sin fe es imposible. ¿Qué es la fe? Estoy hablando de tu espíritu que cree. Es pues la fe. ¿Qué podríamos decir? La certeza es un aspecto legal. Es un aspecto legal de lo que tú estás esperando. Si tú vienes y oras por un enfermo, pero no esperas la sanidad, entonces tu espíritu no tiene injerencia. Si tú oras para que una circunstancia se acabe, se derribe y no crees que va a suceder, entonces tu espíritu tampoco está sometido. Quiere decir que todo lo haces en tu propio entendimiento. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción
la convicción de lo que no se ve. Y es algo que tú no vas a ver, algo que no va a ocurrir ante tus ojos, quizá. Pero yo he visto a las personas que les han crecido los pies, les han crecido los brazos, cuando en medio de una oración se hace toda esa circunstancia. He mirado personas que van a morir, cómo se levantan de su lecho. ¿Por qué? Pues porque espero en la palabra de Dios, porque yo hago mi trabajo y el resultado lo tiene Dios, porque de Él es el poder y es el reino. Cuando estamos llevando esa circunstancia, podemos mirar cuando Pedro se acercó a la balsa, miró que era el Señor, le dijo: Señor, si eres tú, porque dudaba. Él creía que sus ojos podían engañarle. Sin embargo, dice: si eres tú, manda que yo vaya. Jesús solamente le dijo: ven. Fue todo lo que le dijo. Él tenía ya la orden de lo que había pedido, de lo que había querido hacer. Los 11 y quizá Pedro mismo tenían miedo, tenían temor de lo que estaban mirando. Quizá el mar no estaba en calma, quizá el mar tenía un poco de movimiento, pero ellos miraban caminar a Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro: ven. En medio de esa tormenta, ¿cuántas veces has caminado en una tormenta tú? ¿Cuántas veces te han dicho que la persona por la cual estás pidiendo no va a vivir? ¿Cuántas veces te han dicho que las circunstancias que tienes ante la puerta no van a suceder? ¿Cuántas veces te han dicho que vas a perder tu empleo, que vas a perder tu casa, que vas a perderte tú mismo? ¿Cuántas veces te han dicho que tu vida está en la orilla? Esa es la tormenta. Y es ahí donde Jesús está caminando, en medio de tu propia vida, para decirte que hagas algo. Él no va a actuar hasta que tú le digas qué quieres. Él no va a actuar hasta que le digas qué va a suceder. Él no va a sanarte hasta que le digas: Señor, sáname. Él no va a hacerlo hasta que tú se lo pidas, porque tus palabras traen la fe, tus palabras hacen el cambio. Amén. Hay tormentas en tu vida, muchas tormentas, todo el tiempo. A veces parece que salimos de una tormenta y se presenta otra y el mar está picado. Hasta nuestros propios familiares nos señalan, hasta nuestros propios familiares se hacen a un lado. Y es la razón por la cual les contaba acerca de este matrimonio. Ellos no tenían, para ellos solamente habían tenido lo suficiente para ir a las oficinas del registro civil y establecer su matrimonio. Pero ellos estaban confiando en Dios. Ellos creían que Dios podía darles, regalarles una comida. Podía pensar, y estoy hablando de cosas que quizá para muchos no tengan ninguna relación, pero quiero, entre las cosas menores, que tú conozcas que Dios se mueve allí. Y en medio de esas circunstancias se levantó alguien y le dijo: yo pago esto. Otro dijo: yo pago esto. Otro dijo: yo pongo aquello. Otro dijo: yo voy. Y fue la razón, hermano, de que estuvimos allá. Ahora, ¿qué tipo de tormentas se mueven en ti? ¿Qué tipo de tormentas hay? Inestable. Hay problemas. Se mueve mucho, ¿verdad? El mar crea mareos. ¿Qué está sucediendo? No lo sé. No lo sé. Unos decían: es un fantasma, me da miedo. Hay gente que les da miedo entrar en esa cuestión de fe. Hay gente que les da miedo levantar sus manos y mirar que Dios las va a usar. Hay gente que les da miedo dar un paso al frente porque dicen: ¿qué tal si no puedo? ¿Saben, amados hermanos? El Señor viene a trabajar en tu espíritu, en tu corazón. Y la palabra de fe, cuando tú la aceptas, la puedes aceptar aquí nada más y se convierte en un aspecto religioso. Pero cuando la palabra se penetra y crea en tu corazón, se convierte en vida. Vida. Y cuando es vida, tú empiezas a vivir una vida nueva al amparo de Dios. Cosas muy diferentes, en donde realmente te esfuerzas. Había una tormenta y Pedro la estaba viendo, sus discípulos estaban allí. Ellos miraban cómo el mar se movía, pero miraban a Jesús caminando en medio de ella. Jesús siempre va a caminar en medio de las tormentas que tú vas a tener, porque tú estás aquí, porque tú has buscado a Jesús
y Jesús está caminando en medio de esa tormenta, ¿sabes? No va a permitir que te dañe más de lo debido. Pero cuando tú quieras que esa tormenta se termine, dile: Señor, yo quiero estar allí. Yo quiero que se doblegue esa tormenta. Quiero que se cancele esa tormenta. Quiero que esa tormenta no me haga daño. Quiero caminar sobre de ella, no dentro de ella. Y Jesús le dijo: ven, ven. Igual te digo, hermano, no sé qué tipo de tormenta puedas estar viviendo. Puedes estar dentro de la tormenta o encima de la tormenta. Me platicaban una anécdota acerca de las águilas, que cuando se presenta la tormenta, dicen que las águilas que están volando no bajan a buscar refugio, no, suben más allá de la tormenta para mirar como si fuese una nube que queda abajo, y ellas vuelan sobre la tormenta. Cuando ustedes se suben a un avión que tiene más de 2 horas de vuelo, tiene que subir muy alto, muy alto. Y es ahí cuando usted mira las nubes que están debajo, mira las nubes que se van quedando allá y las mira y dice, se siente uno raro, se siente uno extraño, pero las nubes quedan abajo. Cuando volaste de Inglaterra, ¿cómo se veían las nubes, hija? ¿Se veían abajo o se veían hasta arriba? ¿Cómo se veían? Andaba buscando a los angelitos. Se miran abajo. Y tú puedes mirar las tormentas, puedes mirar los problemas de tu vida de esta manera. Puedes estar dentro de ellos o puedes estar encima de ellos. Esa va a ser decisión tuya. Y esa decisión es cuando miramos a Jesús. Cuando estamos mirando a Jesús y le decimos: Señor, quiero caminar como tú caminas en la tormenta. Y Jesús te dice: ven, ven. Seguramente te ha enseñado, seguramente te ha impulsado, te ha dado todo lo bueno, te ha dado todo lo mejor para que tú cambies. Pero la decisión de cambio es completamente tuya, ¿verdad? Quiero que me acompañes aquí en Mateo capítulo 9 en el versículo 27. Y vemos aquí otra historia. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a su fe les sea hecho. Y los ojos de aquellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: miren que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda la tierra. Si ellos no hubiesen hablado, las piedras iban a hablar. Solo que Jesús era una forma de decirles: tienen que testificar lo que Dios ha hecho con ustedes. Estos dos ciegos le gritaron a Jesús cuando Jesús iba caminando. Jesús no se para, Jesús sigue su camino. ¿Por qué? Porque Jesús va a permitir que tú vayas a donde Él se encuentra, pero nunca va a moverte para que tú lo hagas. Un día me dijo una persona, ¿verdad? Ayúdeme, pastor. ¿Sí? Le dije que sí, te voy a ayudar en tus problemas, pero quiero que tú empieces. Quiero que tú empieces a salir de donde estás, y cuando yo vea que tú sales, o al menos te estás esforzando, ahí voy a estar empujándote. ¿Por qué le dije esto? Bueno, amados, también se los compartí. Ahí en la zona del Distrito Federal, en lo que es el eje central, un día caminando, salí a las 3 de la tarde a comer, muy cerca de ahí, y encontré a un tipo que le estaba pegando a una jovencita. Y bueno, pues me puse bravo, ¿verdad? Entonces no conocía al Señor y me le fui encima, pero mi sorpresa fue que la muchacha también se me vino encima. Y dijo: ¿usted por qué se mete? ¿Quién le pidió ayuda? Quedé sorprendido. Y me recordaba mucho de ese aspecto, porque hay personas que piden ayudas, pero no empiezan a ayudarse a sí mismas. Hay personas que quieren que alguien venga y tome sus decisiones.
Por si algo sale mal, dice, tú fuiste. Y si algo sale bien, lo reciben. Pero cuando tú quieras que algo cambie, no seas como esa persona. Dios quiere ayudarte, pero quizá tú no quieres la ayuda. Dios quiere hacer algo contigo, pero tienes que empezarlo en ti. Y ese es el espíritu que va a hacer cambios. Si tú le dijeras a esa montaña, desarráigate, cámbiate, quítate, y no dudares en tu corazón, te será hecho. Dice la palabra. Está hablando acerca de tu fe. Que no dudes. No dudes de la palabra que Dios ha puesto dentro de ti. Seguramente has leído muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Yo creo que muchas. Y hay una parte que te dice, ¿verdad? No te dejaré y no te desampararé. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Son las palabras que se le dijo a un joven que había sido el servidor de Moisés. Había caminado todo el tiempo, había andado con él, había hecho grandes cosas, pero ahora Dios decía, quiero que vayas más allá. Quiero que seas un conquistador con la palabra de Dios. Ahora no quiero solamente que enseñes, quiero que practiques lo que has recibido. Quiero que practiques e impulses todo lo demás. Moisés enseñó toda la rúbrica, pero tú vas a conquistar todo lo demás. Y ese jovencito, llamado Josué, se convierte en el general y en el líder. Y digo un jovencito porque así empezó, pero la edad que él empieza a regir como juez y director del pueblo israelita es a los 40 años. Así que lo vemos ahí, ya había recibido toda la enseñanza, Dios lo había levantado, Moisés había puesto sus manos, dando testimonio de que era elegido por Dios, es decir, lo había presentado al pueblo. Ahora ese hombre forma los batallones, forma las tribus y le dice a los levitas y sacerdotes, la presencia de Dios primero antes que todas las cosas y ustedes van a marchar al frente. Y su primera batalla es una batalla de fe, donde se derriban las montañas, las murallas de Jericó. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué le creyó a Dios? Dios le pidió cosas inverosímiles, le dijo marcha alrededor, solamente. Y el séptimo día van a gritar, van a marchar y van a gritar y las murallas van a caer. ¿Sabes? Hay veces que Dios te dice, ponte a cantar, ponte a danzar, aunque la gente piense que estás mal, ponte a hacer algo, ¿verdad? Y sin embargo, amado hermano, sabiendo que tienes que hacer algo, no lo haces. Voy a retomar solamente unos segundos, la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Dice la Escritura que llegó el momento, oyeron el clamor, como ahorita el Señor viene. Y dice que se levantaron las 10, 5 tomaron sus vasijas con aceite y 5 no tenían ni las vasijas, pues mucho menos el aceite. Y le dicen, denos de su aceite para encender las lámparas. Y les dijeron, vayan a ustedes. Las vasijas representan lo que tú haces para Dios, el compromiso que tú te echas encima, sin que nadie te lo pida. Ay, pues yo quiero servirle a Dios y voy a ir a visitar a mis compadres y hablarles del Evangelio para que salgan de ese marasmo. En tu cajita, en tu vasija, en tu corazón tienes algo que Dios te ha propuesto y tú vas y hablas con esa persona. Y va a crear aceite. Cuando tú miras la transformación, te va a animar, te va a hacer fuerte otra vez espiritualmente, va a despertar tu espíritu porque tú vas a ser iluminado con ese aceite. La luz de las personas, porque dijo el Señor que tú eres la luz del mundo. Pregunto, ¿realmente lo eres? ¿Alumbras con tu estilo de vida? ¿Eres ejemplo para los que te rodean? ¿O sencillamente no le hablas ni siquiera al vecino? ¿Tienes problemas con todo mundo? Ten cuidado, hermano, ten cuidado. Habrá problemas. Hoy, la vasija representa el corazón y las cosas que tú haces para Dios. Las cosas.
Ay, hermano, yo voy a venir a pintar los baños. Gloria al Señor. Nadie te lo pide. Es algo que nace en ti y se lo dedicas a Dios. No estoy diciendo que lo hagas, pero si quieres puedes hacerlo. Toda la nave si quieres. Son cosas que nacen en ti. Dios te las propone y tú las haces porque quieres hacerlas. Hace tiempo venían unas hermanitas que cada X tiempo me decían: pastor, voy a venir tal día, me presta las llaves del templo porque voy a lavar las sillas. Y venía con su familia y traían líquidos y venían a lavar las sillas. Gracias a Dios de que no tenemos ahorita de los chiclosos, ¿verdad? Porque hubo un tiempo que tuvimos chiclosos y dejaban el chicle abajo. Encontrábamos chicles en las orillas de las sillas. Me hubiera encantado regresárselos para que le dieran otra mascada, ¿verdad? Que a lo mejor todavía tenía jugo. Y venían y nos lavaban. Era algo que ellos querían, algo que ellos entendían, algo que ellos necesitaban hacer. Nuestra hermana dice: yo voy a cambiarle las cortinas. Ella lo hace. Ella va y me dice: ya vamos a cambiar las cortinas. Pastor, sí, hermana, ¿cómo no? Ya me dice cuándo las tiene y a veces viene con su hijo y las cambiamos, pero a veces viene cuando estamos en servicio y alguien, ¿verdad? Armamos la cosa esa y se suben los que pueden subirse y cambiamos las cortinas. ¿Sabes? Van brillando por algo, son conocidas por algo. ¿Por qué eres conocido tú, hermano? ¿Porque haces cosas para Dios? ¿Porque brillas para Dios? ¿Qué es lo que haces? Le siguieron dos ciegos a Jesús y le dijeron: Señor, queremos ver. Y les dice Jesús: ¿creen que yo puedo hacerlo? ¿Por qué les dicen creen? Ellos podían haber dicho: Señor, porque tu palabra lo dice. Señor, porque tú lo has dicho muchas veces. Señor, porque en tu ministerio has hecho. ¿Ustedes creen que yo pueda hacerlo? Y es una pregunta que vamos a hacernos siempre que tengamos el mar picado, que tengamos problemas. ¿Crees que Jesús puede hacerlo? Y está escrito que Él lo ha hecho antes. Entonces lo tienes. Entonces puedes decirle: Señor, así como lo hiciste antaño, así hazlo con nosotros. La vista les fue devuelta a esos dos, pero no solamente se quedaron en los gritos: Señor, Señor, ayúdame. Jesús siguió caminando. Quería ver si era serio, era realmente lo que ellos querían o solamente estaban encadenados en un concepto totalmente religioso. Jesús siguió caminando. Ellos empezaron a seguirlo. Así que cuando Jesús llegó a la casa que iba a visitar, ellos llegaron inmediatamente y le dijeron: Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. En otro pasaje les dice: ¿qué quieren que les haga? Y les dice: queremos ver, solamente queremos ver. Porque hay personas que uno piensa que es obvio lo que quieren, pero en realidad es otra cosa. Hay personas que están conformes con la enfermedad que tienen porque tienen una familia cayendo atrás de ellos, resolviéndoles toda su existencia. Así que Jesús le pregunta a esta persona: ¿qué quieres que haga? La misma pregunta que le hizo a aquel paralítico en Bethesda: ¿qué quieres que haga? Tengo 38 años aquí y cada que se mueve el agua, cada vez que se habla de fe, cada vez que viene la persona que desencadena la fe, cada vez que se mueve por el ángel y dice: antes que yo vaya, otro va. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué cuando se hace un llamado a que tú salgas de algo, te quedas estancado allá, te quedas atrapado? Los brujos nos van ganando en todo eso porque creen. Y cuando ellos creen, desencadenan una fuerza de mal. Hay muchos milagreros, muchas personas que están haciendo sanidades. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque la gente tiene necesidad de ellas, porque la gente cree en que lo van a hacer. ¿Crees que puedo hacerlo? Y ellos dijeron: sí, Señor. Y entonces les tocó. Después de creer viene el toque de Dios.
El toque definitivo que nos va a cambiar, nos va a renovar, nos va a transformar. Yo no sé qué tipo de tormenta pueda existir en tu vida, hermano. Yo no sé qué esté sucediendo, pero en el versículo 32, si me acompañas, estamos en el 9, mientras salían ellos, dice la escritura, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló. La gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Qué terrible, qué terrible. En la iglesia haciendo obras malignas. Un demonio trabajando en la mente de alguien. Los demonios trabajan allí, ¿verdad? El daimon, ese aire que se mete en el cerebro, ese aire que se mete en tu mente y puede provocar mudez, sordera, visión. Haz de cuenta que se mete una espinita pequeñísima en el cerebro. Quizá con los aparatos que tienen ahora podían verla. Ahora dicen, ¿y cómo la sacamos? Porque si abrimos aquí, la persona va a quedar mal para toda su vida. Y si le movemos un poquito acá, va a perder toda su dirección motriz. No va a poderse mover en absoluto. Pero el Señor le dice, esa espinita es espiritual. Es un demonio que está trabajando en tu mente. Tu organismo está perfecto, pero ese demonio no te deja. Ese demonio te hace creer que tú estás mal. Ese demonio hace que tú no hables, que te enfurezcas, que no digas lo que sientes. Te llena de cobardía para que no le digas a la persona que te hace daño, no lo hagas más. El demonio trabaja aquí y dice que no va a salir hasta que tú quieras echarlo. Vamos a echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Pero ¿a quién se los vamos a echar? Ya sé, vamos a traer a otro y le vamos a decir, demonio, fuera. ¿Sabes qué? Hermano, primeramente la persona quiere ser libre. Si la persona no quiere salir de ahí, no va a lograrlo. Las palabras de fe van a desencadenar que la palabra de Dios se haga verdad. Verdad para muchos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Era una palabra que los apóstoles le estaban dando al carcelero. Y era una palabra porque él sabía que si se escapaba uno, él iba a morir y toda su familia. Él sabía la responsabilidad que le habían encomendado. Estaba allí orando, allí se había bautizado, ¿verdad? Y le decían los apóstoles, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa. Y la palabra salvación aquí implica cobertura, cuidado, auxilio. A veces pensamos que la salvación solamente se habla para la eternidad, pero la salvación es de un elemento que tú vives, quizá de una enfermedad, quizá de un problema. Y él vivía un problema, él tenía un problema. Él estaba mirando cómo el terremoto había abierto muchas mazmorras. Él estaba mirando que cuando el terremoto vino, las cadenas, los grilletes que tenían en pies y manos, estaban a un lado. Él tenía miedo. Y los apóstoles le dicen, no tengas temor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y yo quiero decirte, hermano, creer es tomar la decisión de tomar la palabra y hacerla tuya. Vendrá la tormenta, pero yo no temeré más porque ya sé quién está en mi corazón. Vendrán tormentas en mi vida, muchas, pero yo sé quién está en mi vida. Yo sé quién es el dueño y sé que no hay nada que pueda suceder en mi existencia si no es por su permiso y no es porque Él lo ha autorizado. Esto es algo que va y está aconteciendo. Así hablan y dice aquí, ¿verdad? Ya me acerco al final. En el libro de Números, acompáñame, cuarto libro de la Biblia, capítulo 14 y versículo 27. Aquí esta parte también es algo importante para ti, para tu vida, que dice así: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan.
Es que yo no veo milagros, decían. Es que yo no veo a Dios en mi vida. Es que yo no lo veo. Y dice el Señor que es falta de fe. En el versículo 28 dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Ahora, aquí pone toda la responsabilidad de lo que tú hablas. Quiero preguntarte, hermano, ¿tú crees que el problema, la tormenta en la cual has caído, se termina con Jesús? ¿Sí o no? Tú lo vas a decir. Dice que el poder de tus palabras van a desencadenar el poder de Dios. Y lo va a hacer conforme tus palabras. Lo va a hacer conforme a lo que tú digas. Ay, pastores, que no se puede. Y dice Dios, concedido. Pastores, que sí va a suceder, concedido. Y vemos aquí que hay dos posiciones: la posición de fe y la posición que va en contra. Pero dice el Señor: yo pongo en tu boca poder de vida y poder de muerte. Hoy pongo en tu boca palabras de bendición o palabras de maldición. Habla. ¿Qué vas a decir? Sí o no. Y lo que tú hables va a desencadenar un gran fuego. Lo que tú hables va a desencadenar una tormenta. Lo que tú hables va a desencadenar un milagro. Lo que tú hables. ¿Qué es lo que vas a hablar? No lo sé. Algunos dirán: no me interesa. Y les dice Dios: concedido. Otros dirán: ya no se puede hacer. También les va a decir Dios: concedido. Sin embargo, la fe se inicia aquí. Palabras, palabras, palabras. ¿Cómo desencadenar esas palabras? Proverbios 13. Podemos mirar aquí cómo se va caminando, ¿verdad? Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Así que, hermano, lo que tú hables en fe, lo que tú hables creyendo, es lo que va a suceder. Yo voy a cerrar con este pasaje y quiero orar por ti en el Mateo capítulo 9, lo acabamos de pasar, pero ahora nos vamos a ver hasta el versículo 31, porque dice la Escritura que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los obreros van a llegar, van a estar listos, porque han tenido y han tomado una decisión. Los obreros son necesarios en cada sitio, pero hay sitios en donde no hay obreros y oramos porque estos vengan. Los obreros son los que van alcanzando a las almas, van sembrando, van poniendo la semilla. Son los sembradores en el camino, son los sembradores en las ciudades, son los sembradores en todos lados. Esos son los obreros del reino. Existen obreros que van preparando su corazón para algo más. Los diáconos, que fueron nombrados cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia naciente. 7 diáconos que se dedicaban a servir las despensas a las mujeres viudas, mujeres necesitadas, personas que no podían trabajar, y que el pueblo traía su ofrenda y ellos iban a desempeñar, daban de su tiempo. Esas personas miraron el mover de Dios, fueron escogidas porque estaban llenas del Espíritu Santo, y fueron escogidas porque tenían el corazón para la obediencia. Y cuando salieron, cada uno de ellos en el camino fue encontrando un oficio, el oficio que Dios estaba poniendo para con ellos. Así que encontramos que uno de ellos se convirtió en evangelista. Lo conocimos más adelante en el nombre de Felipe. Lo vimos evangelizando, sus hijas profetizaban y toda su familia se dedicaba a servir a Dios. Ese diácono se convirtió en alguien.
ese que antes estuvo sujeto, ese antes que estuvo haciendo la obra, Dios lo usó para darle un ministerio. Encontramos a otro, a Esteban, a ese hombre, ¿verdad?, que se convierte en el primer profeta del Espíritu Santo. Ese hombre que también servía junto con Felipe, ese hombre que andaba a un lado al otro, y seguramente Dios le daba palabras de consuelo cuando llegaba a visitar a las viudas. ¿Por qué, hermano? Porque lo que Dios pone en tu corazón y tú lo vas usando, se va manifestando el área en donde vas a recibir el llamado. Dios no te va a enviar a evangelizar cuando a ti no te gusta hablarle o no puedes. Dios no te va a enviar a profetizar cuando ignoras la palabra de Dios. Dios no te va a mandar a apostolar cuando tú no quieres salir de la comodidad de tu vida. Dios no te va a poner como pastor en una iglesia que tienes que formar si tienes problemas con tu propio corazón. Así, hermano, cada uno de nosotros somos llamados, no para que estés en ese lugar, sino te conviertas en una voz de Dios para el mundo que nos rodea. Que te conviertas en alguien que toca, en alguien que invita, en alguien que transforma. Ven. Pasado algún tiempo, muchos se convertirán en maestros y podrán tener discípulos. Un maestro que tiene un discípulo cuando no ha sido determinado con Dios puede hacerle un daño porque se convierte en un falso profeta. Ahora dice el Señor, por sus frutos los conocerás. Amén. ¿Qué tipo de fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Y? Sí. ¿Te das cuenta, hermano? 9 posiciones, 9 manifestaciones. Y aquí encontramos que la persona se va convirtiendo en un maestro para otros. Ahora, amado hermano, ya que el poder de la vida está en la lengua, aquí, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Vida o muerte? Ponte de pie, hermano. Quiero que todas las personas que están viviendo una enfermedad levanten su mano y le digan: Señor, ya no más. No quiero tenerla en mi cuerpo. No quiero que ninguna cuestión de enfermedad esté lastimando mi organismo. Hoy reprendo todo espíritu demoníaco que esté en mi contra, en el nombre de Jesús. Reprendo y desarraigo toda herencia genética. Cancelo toda obra de maldición en la hechicería, en la brujería que haya sido lanzada en contra de mi vida. La desecho ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, tú has dicho que echaríamos fuera demonios y que la sanidad estaría. Hoy, bendito Dios, mira a tu pueblo, Señor, y concédele lo que en cada boca está hablando hoy. Sanidad de su cuerpo, sanidad de su alma y sanidad de su espíritu. Bendito Dios, glorifica esta reunión, Señor. Trae tu presencia en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nosotros, Señor, y envuélvenos en ese manto de amor que es tu espíritu, Señor. Sopla, Señor, y trae la vida nueva a este sitio, aquí, allá, Señor. Padre, que tu nombre se glorifique aún más. Trae esa sanidad en cada uno de mis hermanos. Glorifícate, Señor, exáltate, y que tu nombre sea reconocido en todas las cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos tenido milagros, hemos tenido sanidades, hemos tenido diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Para algunos ha sido evidente, para otros no. Los invitamos a que vengan y testifiquen siempre. ¿Por qué? Porque tu testimonio va a ayudar a otros. No ocupes el tiempo del testimonio para decirle a las personas que hagan lo que tú no haces. Ocupa el tiempo del testimonio para decirle lo que Dios portentosamente está haciendo en tu vida. Sanidades, prodigios y milagros. Amén. Amén. ¿A quién le duele su espalda hoy? ¿Quién tiene dolor en su espalda? Columna baja. ¿Nadie?
Enrique, pasa aquí, por favor. Lupita, ven. Aquí, por favor. Bendito Dios, Padre Celestial, es en el nombre de Jesucristo que hoy, Padre, pedimos que tu gracia envuelva la vida de mis hermanos y que traigas la vida, la vida. Hoy ponemos nuestras manos en ellos para sanidad. Que todo dolor que exista en los huesos, en su columna baja, en cualquier parte de sus músculos, se desarraigue ahora en el nombre de Jesucristo. Hoy proclamamos sanidad, proclamamos vida en ellos, Señor. Que sus huesos, que sus músculos, que sus nervios, todo ello venga a una sanidad completa. Reprendemos toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús. Que todo dolor se vaya ahora mismo. Dolor, a ti hablo. Vete, sal de ellos ahora mismo. Te lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora quiero que por favor los que están aquí al frente hagan algo que no podían hacer. Quizá mover un pie, quizá mover la cintura, quizá algo. Quiero que determinen que el dolor está yéndose o se ha ido. Por favor, pueden doblar un poco, moverse. Rosa, ¿se fue o está allí? Se fue el dolor. La gloria es a Dios. Lupita, ¿el dolor sigue? ¿Se está yendo o ya se fue? Enrique, ¿está ahí todavía? Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo dolor en esta espalda. En el nombre de Jesús proclamamos sanidad en los huesos, en los músculos y en los tendones. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mueve tu ser. Hermanita, ¿hay dolor todavía? ¿Se ha ido o se está yendo? Se está yendo. ¿Está allí? ¿Se está yendo o ya se fue? Ya se fue. Gloria al Señor. Elda, ¿está allí? ¿Se está yendo o ya se fue? Ya se fue. Por favor, ustedes que ya no sienten ese dolor, vayan a su lugar, por favor. La iglesia le da un aplauso. La bondad de Dios está fluyendo y va a fluir en todo tiempo. Pero sabes, hermano, hay que hablar. El Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga? Él sabe, es obvio a veces lo que nos pasa, es muy obvio. Pero Él quiere que salga de nuestro ser. No quiero estar así. Estoy cansado de estar enfermo. Señor, no quiero vivir una vida atrapada por las drogas, ¿verdad? Y al decir drogas me estoy refiriendo a un aspecto que el Señor le llama farmacopea, y de donde nace una cuestión que se llama hechicería. Y la hechicería habla también de drogas. Entonces, hay gente que vive bien porque tiene que tomar un medicamento, otro medicamento, y hay enfermedades que están aquí y enfermedades que están en el cuerpo. Vamos a separar ambas. Si tú estás enfermo del cuerpo, vamos a ir a ver al médico. Pero si estás enfermo del alma y del espíritu, acércate a Dios.